A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, dice la frase, una famosa frase que fue atribuida a múltiples autores, a Napoleón Bonaparte, a Winston Churchill, al filósofo Séneca. Parece que hay un consenso hoy en día de que es de un filósofo español, Jorge Ruiz de Santayana. En Argentina, ¿por qué viene a cuento la frase? Porque en Argentina, pese a todo lo que muchos han luchado, entre ellos nosotros con un pequeño granito de arena, para la memoria y que se recuerde, parece ser que la memoria se pierde. Parecemos un pueblo con amnesia. Olvidamos todo, o mejor dicho, de un lado de lo que llaman grieta, trabajan constantemente a través de la prensa hegemónica, a través de la historia oficial y demás, para que la historia se cuente como ellos quieren. Y la transforman en un sentido común, que no se puede discutir, porque viene desde arriba. ¿Se acuerda de Gramsci? Bueno, nos hacen olvidar que envenenaron a Moreno, que fusilaron a Dorrego, que exiliaron a San Martín, que le hicieron un golpe de Estado a Rosas, financiado y apoyado por Inglaterra y Brasil, con tropas inclusive extranjeras. Olvidamos cómo mataron uno a uno a los caudillos federales que sobrevivieron a Caseros. Olvidamos cómo masacraron a nuestros hermanos indios, en ese eufemismo llamado Campaña del Desierto. Olvidamos la Patagonia rebelde, la Semana Trágica, el golpe contra Irigoyen, la traición a la patria del pacto Roca-Runciman, el asesinato de Bordaberry en el Senado de la Nación, el golpe contra Perón, los bombardeos a Plaza de Mayo, la masacre de Trelew, el golpe del 76, es larguísima la lista. Y hasta nos quieren hacer creer que no fueron 30.000 los compañeros desaparecidos. De todo quieren que nos olvidemos. Y lo nuevo, o lo viejo mejor dicho, es que nos quieren vender este acuerdo con el FMI como un nuevo logro. Vamos por parte. El FMI se creó en 1944 como una de las instituciones transnacionales de la posguerra, como la ONU y otras, y la Argentina, Perón mediante, se negó a ser miembro hasta 1956, cuando la revolución fusiladora, con Lonardi como presidente, asesorada por Raúl Previs, decidió ingresar. En el 58, Frondizi pide el primer préstamo, 75 millones de dólares, para estabilizar la economía y combatir la inflación. Parecido, ¿no? Y a cambio de ese dinero, el Fondo Monetario le pidió a Frondizi que no haya aumento de salarios ni de jubilaciones, que devalúe, que abra la economía a productos extranjeros y que imponga un control férreo sobre los sectores trabajadores que pedían aumento. Por eso vino el plan Conintes y todo lo demás. En 2006, recién en 2006, Néstor Kirchner le paga 9.000 millones de dólares en un solo pago, enero del 2006, y cancela toda la deuda con el Fondo Monetario y les dice no vuelvan más. Claro que eso duró 12 años nada más, porque en el 2018 Macri pidió nuevamente plata, más de 45.000 millones de dólares, que Luis Caputo, que era ministro entonces y es ministro ahora, se patinó en 2 meses. Se fugaron. La plata desapareció, pero la deuda nos quedó a todos los argentinos. Y como parece que buena parte de la población padece amnesia, ahora nos presentan este nuevo acuerdo de 20.000 millones de dólares como un gran logro, y entre paréntesis agrego, de esos 20.000 solamente 6.000 son para Argentina, 14.000 son para garantizar los pagos, los vencimientos de deuda que vienen en los próximos años. Y como focas sumisas, la opinión publicada, los medios hegemónicos, aplaude o incita a aplaudir a la población más desorientada. Más de 20 acuerdos firmamos con el Fondo Monetario desde 1956. Y desde esa fecha vienen condicionando nuestra economía, nuestra posibilidad de crecimiento, nuestra soberanía. Y hasta Cristalina Georgieva tiene la caradurez ayer de expresar públicamente que el préstamo es para ayudar a que el gobierno de Milei gane las elecciones. Más explícito imposible. De esta manera, mientras los jubilados siguen yendo los miércoles a Plaza de Mayo y son reprimidos, mientras la CGT gradúa con cuentagotas sus protestas, mientras cada día se suman más despedidos, tanto estatales como privados, mientras cierran empresas, mientras nos mienten en la cara con el índice de la inflación, nosotros desde aquí le decimos bienvenidos a tiempos de resistencia.
En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, buenas tardes, como siempre, viernes a las 5 de la tarde. Los que nos escuchan on demand se lo escucharán cuando quieran, pero los que están en directo este viernes, como siempre, a las 5 de la tarde y como siempre desde los estudios de Radio Con Aguante, hacemos Tiempos de Resistencia, hoy con el plantel casi completo, solamente falta Marta Zubiría, que no está presente hoy, pero bueno, vamos a saludar como siempre hacemos en el sentido, para mí, de las agujas del reloj, el resto lo verá al revés. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, y quería agregarte un asterisco a tu comentario que tiene que ver con el Fondo Monetario y con todo lo que hablas, con el plan Conintes y demás. Esta semana, una integrante de 21 años de la Armada Nacional cayó en coma por participar de un operativo, en realidad estaban practicando un operativo antiinsurgente, cuando está taxativamente prohibido que las Fuerzas Armadas practiquen ese tipo de cosas. ¿Tendrá que ver algo el Fondo Monetario con esto? No, tiene que ver con el cipallismo de Milei y todo su gobierno, es decir, hacen cosas que no tendrían que hacer, hacen cosas que ni siquiera les piden que hagan. Y ya sabemos, tienen gente que, como Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, perdóname que que te diga, acá tenemos muchas riquezas, nosotros tenemos, dice. La semana que viene el comandante del Comando Sur, precisamente es un teniente del Comando Sur, viene la semana que viene. Y va a Ushuaia, claro, como hacen todos, porque van a visitar su base naval. Claro. En realidad, acuérdense que cuando vino Richardson fue a Ushuaia y como el gobernador Melera no la fue a recibir, Milei viajó de urgencia en un avión de presidencia con el ministro de Defensa a saludarla, a las 12 de la noche, a saludarla. Le habían encerado el piso para que se arrastrara. No, él se arrastra igual, no tiene problema. Viajó. Patricia Machado, ¿cómo estás? En realidad muy bien, pero a decir verdad, en toda la semana, y creo que esto nos pasó a todos, la muerte del Papa nos golpeó, realmente, mucho, bastante. El Papa de los ateos. Vamos a estar hablando del Papa en la parte final del programa, los últimos 20 minutos, bastante, así que preparen lo que quieran decir. La que hablaba recién era la licenciada Mariana Mensulio, ¿cómo estás? Que me la dejaron picando, la del comandante del Comando Sur. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. No, pero estabas diciendo algo del Papa. Es que uno lee tantas cosas, tanto Portal B, y había un título de una columna de opinión que se llamaba que se titulaba El Papa de los Ateos. Sí, claro. Porque en este caso creo que el Papa Francisco llegó a más allá de los religiosos, más allá de los argentinos, obviamente. Totalmente. Porque no son todos argentinos los que siguen rindiéndole homenaje en el Vaticano. Así que es así, es el Papa de los ateos. Con lo que pudo en una institución que es la más conservadora. Y que crucemos los dedos, pero todo indica que va a volver a ser conservador. Volverán a la fuente. Vamos a ver, yo creo que van a tener un Papa de transición. Yo creo que algo de todo lo que dejó el Papa, porque este Papa dejó mucho, yo creo que la Iglesia va a reverdecer en la Iglesia eso, más allá de que... Yo creo que si lo tenés que comparar al Papa Francisco con algún otro Papa, lo podés comparar salvando las distancias con Juan XXIII. Sí. Juan XXIII, por supuesto, hizo un concilio que no se hacía desde el concilio de Trento en el 1500, no había concilio en el Vaticano, y en el concilio se cambió un montón de cosas, se daba la misa en latín, el cura estaba de espaldas a los feligreses, abrió la puerta para que después empezara la teología de la liberación, con muchas cosas que abrió. Sí. Francisco no fue tan lejos, pero de alguna manera muchas reformas que él hizo fueron arriesgadas y modernizadoras. Y después de Juan XXIII, ¿qué vino? Pablo VI, un tipo que de más o menos de la línea de Juan XXIII, pero más moderado. Y yo creo que ahora van a elegir algo así, como algo de transición. Pero después pasó Ratzinger, pero eso fue después. O sea, a ver, después de Pablo VI vino Juan Pablo I, que ya era un extremo, y le dieron una sopa y no se despertó nunca más. Dice la leyenda que
Juan Pablo I, que era patriarca de Venecia y tenía fundaciones para los pobres y ayudaba a los pobres todo el tiempo, había un cetro que es parte de la vestimenta papal, de lo que se pone, de los atributos, no me sale la palabra, gracias licenciada, de los atributos papales, un cetro que tenía piedras preciosas, no sé qué más. Bueno, dijo, esto no lo quiero, y lo dio para que lo vendan, lo vendieron y donó todo eso a la fundación de los pobres de ahí de Venecia que él tenía como patriarca. No sé si fue 5 días después, una semana después, pocos días después. No. El cetro estaba otra vez en el Vaticano, en una vidriera, y ya no lo podía tocar él. Estaba en el Museo del Vaticano. Diciendo, vos querés que esto sacarlo del Vaticano, claro. Bueno, no podés, ya que lo compramos nosotros y va a estar acá. Ese era, y después, claro, después vieron que había que elegir un papa para luchar contra el otro lado de la cortina de hierro, y eligieron un papa polaco que fue realmente el que más horadó a lo que había del lado comunista, del lado soviético, él con el movimiento Solidaridad de Lech Walesa y todo eso, y después se vino uno peor, que nunca se aclaró lo que hizo en su juventud Ratzinger, Benedicto XVI, cuando estaba en la juventud hitleriana. Entonces, era nazi. El gran cambio viene cuando, ahogados por las denuncias de corrupción, el Banco Ambrosiano, pedofilia y demás, los cardenales dan un volantazo y dicen, bueno, hay que cambiar la imagen de la iglesia. Y buscan un tipo que está de otro continente, inclusive. Vamos a ver ahora cómo sigue. Igual, la injerencia de la iglesia, cada uno tendrá su opinión. En mi opinión no es demasiado fuerte. Hay una secularización en todo el mundo, en todo Occidente, muy grande. Más allá de la iglesia, era el mensaje del Papa. Claro. Bien, lo que pasa es que el Papa persona. La iglesia, como todas las instituciones del sistema, entraron en crisis porque el que está en crisis es el sistema. Exactamente. Y nada, es como un club que pierde adeptos. Claro. Los partidos políticos, las organizaciones sociales. Sí, hay una cosa que es cierta, que algunos dicen que el Papa luchó fuertemente contra la globalización, con todo lo malo que tiene la globalización, ¿no? Y bueno, yo creo que algo de eso, así como Juan Pablo II, cuyo único mérito del Papa viajero, decían porque es verdad, antes de Juan Pablo II, ¿a dónde viajaba el Papa? A ningún lado, alguno por ahí, por Italia, muy cerquita, pero fue el primero, pero no era ningún mérito, porque estaba vacío de contenido si vos no analizabas a quién favorecía y todo eso. Y este Papa ha hecho un nuevo hito y, bueno, por lo menos modernizó, habló de los homosexuales, habló de los divorciados, habló de un mayor rol de la mujer. No sé, no es para mi gusto todo lo que dicen que fue, pero evidentemente fue un tipo que se animó a romper con ciertas estructuras, y si el Opus Dei no lo quiere, a mí ya me causa simpatía. No mucha, pero bueno, me causa simpatía. Le vamos a pedir al señor Guillermo Guerra, nuestro operador, al que de paso saludamos. Guille, gracias por la operación técnica, gracias a Pablo Fernández por el manejo de las cámaras. Le vamos a pedir que tenga ya a mano las 5 noticias de la semana y vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Murió Francisco, el líder social argentino que reformó la Iglesia Católica. El Papa argentino mostró un interés particular por resolver problemas mundiales como el hambre, la pobreza, los refugiados o el cambio climático, pero sobre todo por reformar el Vaticano desde adentro, lo que lo llevó a enfrentarse con los sectores más conservadores con los que mantuvo una tensa relación. Hace 12 años, Jorge Mario Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires, se convertía en el primer pontífice latinoamericano, el primer Papa argentino y el primer Papa jesuita. El urgente llamado a sanar nuestro planeta. La Tierra ya no susurra, grita, y lo hace en forma de incendios incontrolables, lluvias torrenciales y olas de calor que rompen récords año tras año. El lunes fue el Día Mundial de la Madre Tierra y el mensaje es claro: necesitamos un cambio radical en nuestra relación con el medio ambiente. Un ecosistema sano actúa como un escudo natural frente a enfermedades y desastres. 500 días de Milei. La Argentina
Argentina afuera. El miércoles se cumplieron 500 días del gobierno de Javier Milei, con un saldo fatídico de inflación récord, deuda creciente y una Argentina cada vez más desigual, con caída del poder adquisitivo y recortes en jubilaciones y salarios, que marcan una etapa crítica para las familias argentinas. Así lo plasma un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, conocido como CELAC, que revela una inflación acumulada del 196%. La Argentina de Milei es con los argentinos afuera. El FMI instó a votar por el gobierno de Milei. En una inédita intromisión del FMI en la política nacional, la directora del Fondo Monetario, Cristina Georgieva, instó a votar en octubre por el gobierno de Milei, al decir que es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile, y pidió a la Argentina que mantenga el rumbo. La actitud de Georgieva choca con uno de los principios elementales de las relaciones internacionales, el principio de no intervención. Trabajo y salud, cifras alarmantes y una deuda pendiente. El próximo 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Solo durante 2024 en Argentina se registraron más de 355.000 accidentes laborales y enfermedades profesionales, con un saldo de 231 trabajadores fallecidos, según datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Estas cifras reflejan una realidad persistente y poco visibilizada en el país. Las enfermedades relacionadas con el trabajo siguen siendo un problema estructural que requiere atención urgente. Aguante, vigor, fuerza, fortaleza, entereza, potencia. Tiempos de resistencia. Porque resistir es reinventarse. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias para ti. Yo tengo. Bueno, la buena noticia de hoy tiene que ver con el Día de la Madre Tierra, porque la justicia ordenó frenar la apertura de un sendero en el Parque Nacional Los Glaciares. El Juzgado Federal de Río Gallegos dictó una medida cautelar ordenando a la Administración de Parques Nacionales detener cualquier trabajo de apertura de senderos en la zona del Valle del Río Eléctrico y el circuito de Laguna de los Tres, que está dentro del Parque Nacional Los Glaciares, al detectar posibles daños ambientales no autorizados. La decisión judicial responde a una acción de amparo ambiental presentada por 7 vecinos del Chaltén, quienes denunciaron que el 12 de marzo de este año, personal de Parques Nacionales comenzó movimientos de suelo, tala y desmontes de bosque nativo sin evaluación del impacto ambiental ni participación de la ciudadanía, que aclararon que no se oponen al avance turístico, a que se pueden abrir más senderos para recorrer los glaciares, pero con el debido evaluación de impacto ambiental. El juez consideró que existen indicios de una posible afectación grave al medio ambiente y citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de todos los habitantes a vivir en un ambiente sano, y por ello ordenó el cese inmediato de cualquier trabajo vinculado a la apertura de nuevos senderos, aunque sí se autorizó que se siga con la tarea de mantenimiento de los que ya están autorizados y tienen el debido informe de impacto ambiental. Así que bueno, el circuito de Laguna de los Tres está en el Valle del Río Eléctrico, es una ruta de senderismo que es muy popular en el Chaltén y ofrece bastantes vistas panorámicas del monte Fitzroy, para situarnos más o menos en la zona donde está ubicado este lugar. Así que bueno, la justicia laudando a favor de los vecinos del Chaltén esta vez. ¿Cómo cuesta encontrar buenas noticias, ¿no? en este país, en esta época? Debo decir que sí, yo me propuse y cada vez cuesta más, pero lo voy a seguir haciendo. Qué bueno. Es que esa cabeza dura no me va a ganar nadie, así que lo vamos a seguir haciendo.
y vos decías laudando. Me llama la atención porque laudando me remite a la encíclica Laudato Si. Le doy el pie a la compañera en el 2015 Patricia. es considerado un hito en la doctrina social de la Iglesia porque habla sobre ecología integral esta encíclica. Ahora Patri nos va a hacer detalle. Señor Guillermo Guerra, si usted tiene a bien de poner la cortina de la sección de medio ambiente, vamos con eso y con la señora Patricia Machado. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Adelante, Patricia. Bueno, el 22 de abril fue el Día Mundial de la Tierra, creo que lo dijo en sus noticias, 5 noticias muy ambientalistas que trajo hoy Mariana. Bueno, pero se declaró oficialmente el 22 de abril del 2009. Más allá de que se venía proponiendo ya desde el 1970. O sea, demoró bastante, ¿no? Se toma su tiempo las Naciones Unidas. Bueno, la intención mía hoy no es hablar del señor que nunca hace nada en este sentido, ni hicieron nada tampoco en esta oportunidad, porque quería hablar un poco del medio ambiente, porque todo el mundo habla de medio ambiente, y no de ambiente, pero bueno, recordando y agradeciendo la carta, justamente, esta encíclica del Papa Francisco, que se publicó en mayo de 2015, conocida como Laudato Si. Yo no sabía lo que quería decir Laudato, y digo, ¿por qué se llama Laudato? Entonces, encontré que es un término italiano que se traduce como alabado sea. Entonces, alabado sea, forma parte de una cita de un cántico que se llama el Cántico de las Criaturas, y que lo escribió, no sé si lo musicalizó, pero lo escribió San Francisco de Asís. Es un canto de alabanza a lo que él llama las criaturas de Dios, digamos, las criaturas a las cuestiones como el sol, el viento, el agua, la lluvia, la tierra. Entonces, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que causó muchísimo entusiasmo en organizaciones ambientalistas, en el mundo científico ambiental también, ¿no? Es una encíclica comprometida justamente con los tiempos que se vivían, que se viven y que se vivirán, porque cada vez tiene mayor vigencia esta encíclica. En su primer capítulo habla de lo que le está pasando, él le llama a la casa común, refiriéndose por supuesto al universo, a la Tierra. Y por otro lado, también les quería contar que busqué y escuché el cántico. Como a mí me gusta escribir y me gusta cantar la música, entonces digo, tengo que escuchar este cántico. Bueno, ahí es donde descubro, en el cántico uno se da cuenta que justamente en aquel entonces, cuando se hizo este cántico, la tierra y todas estas criaturas que ellos hablan, la tierra con todas sus cosas, gozaba de buena salud. Realmente gozaba de buena salud, y además porque se hizo en el 1220 y no sé cuánto, cuando muere él, o sea que se hizo un poco antes, y realmente en ese tiempo, en ese entonces, no estaba contaminada la tierra. Estamos hablando de San Francisco de Asís. Claro, de San Francisco de Asís. Hace muchos años. Claro, claro. Entonces, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, asume los descubrimientos científicos sobre el cambio climático o crisis climática,
dice que como una manera de escuchar el clamor de la creación. Yo cuando veía eso pensaba en la humildad, no la humildad, sino yo no soy un estudioso del tema, entonces asumo aquello que me dan lo que estudian, medio parecido. Aparte, ¿cómo se le va a ocurrir hablar del cambio climático? Es un zurdo. O sea, bueno, es el Papa comunista. Trump dice que no existe, Milei dice que no existe. ¿Cómo cambio climático? Claro. Y además pensaba yo, ¿no? En este acto de decir, asumo todo lo que está dicho, claro. Y justamente es porque es un hombre, además de estudioso, absolutamente inteligente. Y que estaba a la altura de las circunstancias en aquel momento, hace 15 años. Y siempre, o sea, no solamente en ese momento, ¿no? Bueno, entre las cosas que señala el Papa, dice que el calentamiento, además de lo que vos decías recién, mucho más terremotos, incendios. Bueno, dice que el calentamiento global es un problema con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas, políticas, y es uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. También plantea que el clima es un bien común de todos y para todos, y el impacto más grave de esta alteración recae en los más pobres. Pero muchos de los que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas y ocultan los síntomas tratando de reducir algunos impactos negativos del calentamiento. O sea, todas estas cuestiones las dice. También habla de la pérdida de biodiversidad, que es lo último que estábamos hablando nosotros en el último programa. Entre otras cosas dice, cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no lo podremos conocer, no lo podrán ver nuestros hijos y no lo podremos ver más. Y que además cumplen una función, aunque no la sepamos nosotros, en la cadena alimenticia, en la cadena ecológica, en el equilibrio ambiental. Y que bueno, no tenemos mal pajarito, pero claro. ese pajarito se comía un gusanito y fecundaba una flor, y eso se acaba. Exactamente. Yo descubrí, por ejemplo, que las ratas se comen a las cucarachas. Claro. Sí, claro. Bueno, la cadena alimenticia es la cadena alimenticia. Claro, la aprendíamos en el colegio por algo. Preguntarle a Mao cuando lanzó el Salto Adelante y lanzó una campaña para eliminar las ratas que se comían el grano y los gorriones, esos pájaros que se comían los sembrados, y salieron millones de chinos a espantarlos primero y a matarlos después. Y después había una plaga de un bichito que se llama isoca, que se comía los cultivos, porque no estaban los gorriones para comérselo. Absolutamente interesante e importante toda esa cuestión. O sea, esto que estás diciendo vos, o sea, un animalito que desaparece, rompe todo el equilibrio. Seguro. Bueno, algunos, nosotros ya conocemos además, niegan y menosprecian el trabajo del ambientalismo científico. El Papa decía: son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero esta intervención humana, cuando se pone al servicio de las finanzas y el consumismo, claro, hace que la tierra en que vivimos se vuelva menos rica, o sea, más pobre, menos bella y cada vez más limitada. Estas cuestiones decía el Papa. Dice además que la falta de reacciones ante estos dramas en un siglo de la pérdida del sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Casi de manera permanente dice estas cosas el Papa, ¿no? La falta de compromiso, la falta de y de la deuda ecológica. En el marco de una ética de las relaciones internacionales, la encíclica dice que existe una auténtica deuda ecológica, sobre todo del norte, en relación con el sur del mundo, frente al cambio climático. Hay distintas responsabilidades, dice, siendo mayores la de los países desarrollados. Bueno, frente a las divergencias que siempre existieron alrededor de las cuestiones ambientales,
de acuerdo a los intereses de los países, por supuesto, el Papa Francisco se muestra muy impresionado por la debilidad de las reacciones de muchos países frente a los dramas de tantas personas y pueblos. Dice que hay un adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Dice que falta una cultura adecuada y la disposición de cambiar de estilos de vida, de producción, de consumo, y de que urge crear un sistema normativo que asegure la protección de los ecosistemas. Recordemos que este documento se hizo, tiene 10 años, la encíclica tiene 10 años recién, es poco. Bueno, solo quise hacer una apretada síntesis de las cuestiones que dice el Papa, que por supuesto son muchísimo más amplias, sobre ambiente. Pero todos sabemos que el Papa también habló de pobreza, distribución de la riqueza, la deuda y los problemas del mundo. Bueno, pero que con esta cuestión de la crisis ambiental lo sufrimos todos, pero que fundamentalmente lo sufren los pueblos más pobres y los más pobres objetivamente. Que son los que menos problemas causan. Exactamente. Con respecto al ambiente. Y bueno, yo recuerdo el día que salió, nadie estaba preparado para analizar que un papa hablara de medio ambiente. Era como, ¿y esto cómo, desde dónde se analiza? ¿Cómo se analiza? Claro. Políticamente, ideológicamente, religiosamente. Porque sorprendió, yo recuerdo haber estado en el momento en que apareció la noticia y esto, el Papa, medio ambiente. 2015. Claro. El Papa, medio ambiente. Claro. ¿Cómo qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Es el mundo en peligro. Claro, te lo está diciendo el Papa. Porque claro. Para algunos eran palabras santas, precisamente. Claro, ¿no? Valga la en ese sentido yo creo que mucha gente, mucho, cuando digo, no quiero decir gente, quiero decir instituciones, pueblos científicos, muchas personas no creyentes, hay un profundo agradecimiento al Papa. Y más los científicos, que la mayoría tienen una percepción de la humanidad no religiosa. Desde la creación para acá. El científico es bastante poco claro. Espiritual. Escéptico, dirías. Sí, claro, digamos, no tiene como, está todo el día trabajando con cuestiones que tienen que ver con lo concreto. Entonces, por ahí, y sin embargo, en algunos casos, bueno, esta fue una mano grande a la ciencia. Total. Es así. Total. Bueno, vamos hoy, dentro de un rato vamos a volver a hablar del Papa, ya no en temas ecológicos, sino de lo que fue para cada uno de nosotros y cómo lo recordamos. Pero ahora me parece que tenemos para hablar de un aniversario que tiene que ver con los derechos humanos, que es la especialidad de la licenciada Mensulio, y que tiene que ver con el 22 de abril, hace poquitos días. ¿Qué pasó? Hace poquitos días, el 22 de abril de 1985 comenzaba el juicio a las juntas militares. 40 años redondos. 40 años redondos. Y desde ese día y hasta el 9 de diciembre del mismo año que se conocieron las sentencias, este inicio de juicio, basado mucho en el CONADET, en el Nunca Más, que sirvió para como base para este juicio. Uno pensaba que iba a ser el inicio del proceso de memoria, verdad y justicia, pero bueno, las sentencias de este juicio fueron anuladas por el indulto de Menem en su momento, y también quedaron desdibujadas con las leyes de obediencia debida y punto final, que se vio obligado, podríamos decir, Alfonsín a dictar por los lanzamientos militares que había habido en su gobierno. Pero bueno, no dejaron de sentar un precedente y siguen siendo comparadas con los juicios de Nuremberg, el juicio de Nuremberg a los nazis en su momento. Con una diferencia, el juicio de Nuremberg lo hicieron las tropas vencedoras. Claro. Era fácil. Claro. Obviamente. En este caso había que tomar, fue una decisión política. Sí, si lo pones en contexto,
las fuerzas de tareas en el gobierno de Alfonsín estaban total y absolutamente enraizadas en el poder. O sea, seguían coleando. Claro, y seguían con su nomenclatura oficial, su graduación. Por eso, este es el tema por eso la ley de obediencia de vida y punto final. Claro. Que después del alzamiento cara pintada de Semana Santa. Claro, ¿qué permitía esto? Que todo aquel que diga, no, me dijeron que tenía que hacer, eso es obediencia de vida. Claro. Entonces quedaban todos los grupos de tarea fuera de cualquier tipo de juicio. Porque querían enjuiciar al mayor Barreiro, represor de Córdoba. Que estuvo en el lanzamiento de Seineldín, conversando las tropas en Córdoba, que ahora está preso. Ahora está preso por delitos de lesa humanidad. Gracias a las modificaciones que introdujo Néstor Kirchner. Eso iba a decir, en el 2006 se declara las leyes de obediencia de vida y punto final inconstitucionales, eso va a la Corte reafirma la constitucionalidad y ahí es donde empiezan en realidad los verdaderos juicios a los genocidas, a los represores, a los cómplices judiciales, civiles, empresariales. Discúlpame, pero a los cómplices civiles y empresariales. Bueno, algunos sí, algún empresario salteño está preso. Blaquier sí. Blaquier se murió y ahora están tratando de que ex directivos del Edesma que estén vivos zafen también del juicio, porque Blaquier no era solamente el único que estaba en el medio de la noche del apagón y autorizó apagar todas las luces. Pero bueno, la cuestión es que hace 40 años comenzaba este primer pasito que se trató de dar y hay unos detalles interesantes que tienen que ver con el juicio. En este juicio no se incluyó el robo de bebés. No estaba incluido el robo de bebés porque, bueno, todavía no, entre comillas, no había lo que se suponían a las suficientes pruebas como para decir que fue un plan sistemático como lo hizo las FECAS con el primer cuerpo del ejército. Pero esta omisión permitió que muchos de los generales, incluido Videla en este caso, y varios más, pero sobre todo Videla, porque el que inventa el plan sistemático, podríamos decir que es él, sean juzgados, porque no fue cosa juzgada. El caso de robo de bebés. Entonces se pudo, volver. De hecho, la condena perpetua que tiene Videla es por robo de bebés. En el juicio de robo de bebés de la ESMA como el cabecilla de toda este plan del Estado que llevó a esto. Claro. Y el otro tema es que la transmisión que lo hacía en ese momento ATC eran sin sonido. Claro. Sí. Se veían solamente las imágenes. Sí estaban los periodistas que después relataban, pero la justificación fue tomada por la misma Cámara Federal que enjuició a los represores para no generar mayor conmoción en la población, en la opinión pública. ¿Por qué? Porque una cosa era leer lo que decían los informes, claro, y escuchar los testimonios. Y escuchar los testimonios, sobre todo cuando declaraban, en muchísimos casos, sobrevivientes que declararon en este juicio. Así que, bueno, 40 años del inicio de este juicio. En diciembre tendremos los 40 años de una sentencia que fue importante y que después la coyuntura política la complicó. Y que ahora quieren, los que hablan de la verdad entera, la memoria completa, quieren negar lo que ocurrió. Claro. Sí. Por ejemplo, con el caso de la chiquita Cristina Viola, que muere cuando ametrallan al capitán Viola en Tucumán, y que ese caso fue juzgado y hubo gente que fue presa. Muchos dicen, porque nunca hubo juicio. Sí hubo. Si no te gusta que los años que le dieron de condena es otra cosa, pero sí hubo. Se sabe quiénes fueron los que intervinieron. También se sabe que fue un error que cometieron porque las nenitas estaban acostadas atrás del Citroën y no las vieron. Esperaron a que baje la mujer del auto y después lo ametrallaron para matarlo a él. Y bueno, una cosa tremenda, aberrante, pero estuvieron condenados. Así que yo quiero decir tres cosas. La primera, hablando de civiles, no me acordaba el nombre, Marcos Levín, el dueño de la empresa de la Pelota del Norte. Yo viví en el edificio de Levín en Salta. Claro, bueno, ese tipo fue Reyes preso. Católicos al 1900. Tiene hoteles muy importantes, tiene mucha plata. Ese estuvo condenado. Está condenado.
Lo otro que quería decir es que me parece que a veces somos duros con Alfonsín, a veces somos blandos, depende de quién opine. Yo creo que Alfonsín se conformó con que negociar con los carapintadas, porque las juntas estaban condenadas, los comandantes estaban condenados. Y la verdad que con tanto golpe de Estado que hubo en América Latina, nunca hubo un juicio contra los militares golpistas. Es más, en España, cuando el juez Garzón empezó las primeras maniobras judiciales para investigar los crímenes de la dictadura franquista, solo como juicios por la verdad, porque ya estaban todos muertos. Lo sacaron. Lo sacó el Tribunal Supremo, lo removió del cargo de un plumazo. Bueno, cabe decir que el juicio por los crímenes del franquismo se sigue en Argentina. En Argentina. Lo sigue la jueza Servini. Servini, exactamente. El juicio ese sigue avanzando en Argentina con este tema de... Como avanzaban con Garzón algunas causas en Argentina. Bueno, en España, claro. Silingo, condenado en España por una causa que promovió por los vuelos de la muerte. 1024 años de prisión tiene Silingo gracias a Garzón. Igual está saliendo. Sí, bueno, pero bueno. Está morigerada la... pero igual. Ya tiene una edad, obviamente tiene morigeraciones por la edad. Condenado en Francia, en ausencia, pero condenado al FIT, bueno, después se lo pudo condenar acá. O sea, Alfonsín negoció probablemente mal con los carapintadas, porque se conformaba con que ya estaban presos los comandantes. Pero hay que decir también que con lo que se conformaba Alfonsín tampoco era poco, porque nadie metió preso a ningún comandante golpista en ningún lugar lo del que mundo. pudo con lo que tenía y como pudo, ¿no? Exactamente. Yo fui muy crítico, sigo siendo muy crítico. Lo tercero que yo quiero decir es que el compañero Miguel Calabozo fue testigo en los juicios de a las Fuerzas Armadas por cosas que pasaron en la ESMA, donde estuviste detenido, secuestrado. Y bueno, ¿cómo viviste todo eso vos? Porque, o sea, hace poco hablábamos con Patricia de su experiencia como presa política, y vos cómo viviste ese testimonio como ex detenido desaparecido, ¿no? ¿Cómo vos fuiste ahí? ¿Tuviste que declarar? ¿Pensabas que se iba a hacer justicia o pensabas que era medio para la tribuna? ¿Cómo lo viviste? Empezá por donde vos quieras. Bueno, tengo una experiencia de 18 meses. Todavía yo sé por qué caí, no sé por qué sobreviví. Ninguno lo sabemos eso, pero es un error pensar que es por culpa de uno. Sí, claro. Éramos mano de obra esclava, claro. Así que no teníamos manera de defendernos. Cuando caímos no sabían hasta el color de calzoncillo que usábamos, así que sí, yo pienso que sí, que fue, vuelvo a usar la misma frase, fue lo que había con lo que se podía y cómo se podía. O sea, la institución democracia, el sistema de vida, lo que permitió era que ocurriera un juzgamiento, y que en realidad también es, visto del lado de la justicia, es algo superior, ¿no? Porque fue sin odio, fue justo, digamos. Se los condenó, no se los torturó. Están viviendo... Tuvieron derecho a la defensa que no tuvo ninguno de los 30.000. Ninguno de nosotros. O sea, nosotros, en la medida que estábamos ahí, nos levantábamos, no sabíamos si nos acostábamos, y nos acostábamos y no sabíamos si nos levantábamos. Nunca sabías cuándo era el último día. No, esto éramos un juguete. ¿Pudiste declarar sin problemas? ¿Te pusieron alguna traba? Hablo de la propia fiscalía en la que... Sí, la primera, en el 85 tuve algún problema, pero yo tenía cierto prurito con respecto a algo que se había publicado, un libro del periodista que es negacionista. Bueno, no me voy a acordar. La lista es larga. Sí. Así que la lista es larga y hace mucho tiempo. No, que también es servicio. Sí, la lista sigue siendo larga. Acotame. No importa. Bueno, y Moreno Campo no me dejó, porque probablemente por ahí me aconsejó que no declarara. Claro. Y después declaré 2 veces más, en 1910, 2010 y 2011. Declaré 2 veces más. 910, tan viejo no soy.
Sí. Después tuve algún entredicho con algunos de los ex detenidos también, pero bueno. Sí, porque hay muchas internas de aquella época, Sí. hay algunos que compiten para ver quién es más patriota que otro. Sí, Pero bueno. siguen, y algunos que Algunos viven de eso. ser Lamentablemente detenidos. algunos viven de sobreviviente, ¿no? Sí, exacto, Sí, trabajan de viven. O sea, sobreviviente. trabajan de Así sobreviviente. como Máximo trabaja de hijo. Claro, sí, Y bueno, tal cual. hay gente que vive de eso. Que el Máximo protestaba porque no le habían dejado poner en Avellaneda carteles De Cristina. Y bueno. bueno, así como él habla de eso, hay ex detenidos desaparecidos que viven de eso porque han logrado hacer un negocio de eso. No los cuestiono, es su forma de pensar, su forma de vivir, allá ellos con su conciencia. Bueno, es nuestra forma No sé si de te rendir. respondí o Sí, me era escapé. más que nada compartir con vos este momento y bueno, es una forma de rendir homenaje a todos los que pasaron por aquel juicio y que con tanto desde la Fiscalía, desde el Gobierno Nacional, desde los testimonios, permitieron que surgiera esa condena, que luego fue dejada sin efecto por el gobierno de Carlos Menem con el indulto, pero finalmente se hizo justicia y terminaron presos todo lo que tenían que estar presos a partir de las disposiciones que tomó Néstor Kirchner. En realidad sigue habiendo como, no sé, 200 y pico de juicios. Sí, No, juicios hay en este momento activos 14 juicios. Lo que pasa es que hay mucha cantidad esperando fecha. Hay Tiene muchos... todas las cifras en la cabeza, tienes una máquina. y bajaron un montón la cantidad de juicios previstos. Igual ahora vas a juzgar la mayoría muertos por una cuestión de edad, ¿no? Es que se van, es la justicia, y eso es lo que por ahí da mucha bronca en algunos casos de lo extenso que se hacen los juicios, pero bueno. Astiz, al que conocí, tenés ahora 74, Claro. por ejemplo. Claro, por ejemplo. Claro. ¿Quién tiene 74? Astiz. Astiz tiene 74. Sí, claro. Todos cumplimos años, él también. Yo no puedo creer. Y en algún momento, yo espero que sea dentro de mucho tiempo se muera. Nuestro homenaje a toda esa gente que le hizo posible que esas condenas surgieran y que los juicios se hicieran. Y vamos ahora cerrando el programa en la última parte a hablar de lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La muerte del Papa Francisco. Vamos a empezar esto con un tema musical. Parezco Fontevecchia en perfil. Ay, sí. Empieza las entrevistas con un tema musical. Y los bracitos acá también. También, sí, me falta la corbata. Sí, y me falta un poco de dinero. No, y hablar un poquito más porque él habla todo así. Bueno, todo así, entonces vamos a pedirle a Guillermo que vayamos a esta última parte del programa con un tema musical que rescatamos de 1972 y que pertenece a un grupo que en aquella época estaba encasillado como canción de protesta, me refiero a Pedro y Pablo. Vamos a escuchar Padre Francisco. Padre Francisco, no le pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Mi trabajo
besar. Pues se lo lleva sin pedir. Alce sus manos para invocar la protección de los hermanos cuyo pecado fue nacer sin control ni calor. Con este tema Padre Francisco, que de casualidad Pedro y Pablo en el 72 hicieron un tema de 53 años atrás. 53 años. Qué increíble. O sea, no voy a sacar la cuenta cuántos años antes de que Bergoglio decida llamarse Francisco, dándole un cachetazo a un sector de la Iglesia Católica, poniéndose el nombre de un tipo que crea la Orden de los Franciscanos como curas dedicados a una orden, era una orden mendicante, dedicados a ayudar a los pobres específicamente. Claro. Pedro y Pablo hablan año 72, dirigiéndose a un cura imaginario que se llamaba Francisco, que en plena época de auge de los curas para el tercer mundo. Y bueno, es una canción con mucho valor hasta el día de hoy, ¿no? Es el primer papa que se llama Francisco. El primero. Porque todos son Juanes. Clemente, Luis. ¿Qué canción más cómo se dice? Premonitoria. Premonitoria. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando antes de Francisco. Vos ya hablaste del tema de Francisco de la ecología. Yo quiero decir que uno a veces no valora tanto los cambios porque no son con tanto impacto, ¿no? Creo que lo que hizo Bergoglio fue tratar de sentar las bases para la modernización de la Iglesia, haciendo un montón de reformas. Todos vimos lo de los homosexuales, lo de la comunidad LGBT, lo de los divorciados, lo de las mujeres, que no fue tan lejos. Lo del pero perdón, bueno. Lo del perdón, pidió perdón por la... A los abusos. Por los abusos. La pedofilia, claro. Bueno. Pidió perdón por los abusos. ¿Qué hizo este hombre? Yo le menciono rápidamente porque tampoco tenemos tanto tiempo. Hizo una reformó la Constitución Apostólica, lo cual permite que el Vaticano hoy sea mucho más horizontal y no tenga tantas estructuras burocráticas. Estableció normas mucho más estrictas para la prevención, denuncia y sanción de los abusos. De eso estábamos hablando de la pedofilia. Sí, ahora claro. Es obligatorio que un clérigo que toma contacto con un caso de pedofilia lo tiene que denunciar dentro de la propia iglesia y a las autoridades. Eliminó el secreto, porque antes era, no, me lo dijo en secreto de confesión, entonces bueno, tienen que denunciarlo sí o sí. Obviamente se metió con las finanzas, creó una Secretaría de la Economía. Sacó el Opus Dei. Le sacó el manejo financiero que tenía el Opus Dei. Le sacó el nivel, la jerarquía que tenía el Opus Dei como orden dentro de la Iglesia. Promovió un sínodo que nosotros no nos viene bien, pero ¿qué nos importa el sínodo? Bueno, el sínodo ese era para permitir la incorporación de la voz de laicos, mujeres, jóvenes, personas LGBT mirá y demás. qué maravilloso. Lo del cuidado del medio ambiente ya lo dijiste vos. Incluyó en la encíclica Amoris Laetitia la inclusión de la misericordia pastoral, lo cual implica el acceso a los sacramentos para divorciados, que hay divorciados que eran católicos y que para ellos era una cosa muy fea no poder Estaba prohibido. Estaban excomulgados. Estaban excomulgados por el solo hecho de, bueno, eso no existe más a partir de Francisco.
hizo la apertura para que las mujeres puedan acceder a ministerios del lectorado y del acolitado, es decir, como acólitos, y nombró muchas mujeres en cargos del Vaticano que autorizó que sean laicos ahora. Vos sabés que no existe más la confesión como tal ahora, no existe más esa cosa de que vos te confeses. Sí. Primero que se llama conciliación. No se llama más confesión. Son cosas que me enteré el miércoles, por ejemplo, hablando con mi hermana que va a un colegio católico, que nunca hablamos de estas cosas. Colegio, es directora de un colegio católico, pero mejor dicho. Y hablando, porque nunca habíamos hablado del Papa Francisco. Eran cosas que por ahí uno no lo habla. Bueno, y yo hablaba de la confesión y me decía que no existe más esta cosa de la penitencia, te vas a rezar 3 Padres Nuestros. Sí. No, se habla y por eso es una conciliación. El solo hecho de arrepentirse significa de confesarte, ya está. Y por eso le cambiaron el nombre y se llama conciliación, no es más. Eso, ahora con Juan 23 se había abierto una puerta importante a eso, que era que en caso extremo, ponerle un soldado que está por morir herido en la guerra, con el acto, como llaman ellos, acto de contrición y arrepentimiento, bastaba como para que pueda recibir la comunión o quedar perdonado por Dios, cosa que antes era imposible. Hay que ser comprometido, y cuando yo digo comprometido, digo no en su tiempo de papa, que ha sido súper, sino en su tiempo anterior, ¿cómo se llama? Como arzobispo, y como padre también. Hay que andar a hablar con la gente, estar entre la gente para conocer que todas esas cosas que hizo después realmente se sufrían, las tenía el pueblo. Porque no se estudia. No, eso no te lo enseñan. Eso no te lo enseñan en ningún... Exactamente. No, y otra de las cosas que escuchando, nosotros vivimos en Flores y tenemos a media cuadra la Basílica de San José de Flores, y en la Basílica no hay confesionarios. No existe el confesionario como se conoce ortodoxamente, que es ese cajoncito que el cura no ve a quien se confiesa. Claro. Hay uno solo por si hay alguna persona que quiere ese tipo de confesión. No, son asientos, uno frente al otro, mirándose a la cara, por eso pero eso lo hizo Francisco cuando era párroco de la iglesia de San José de Flores. A mí me pareció como un flash. Una frase que él dio en un congreso de chicos, de jóvenes. De hacer lío. Hagan lío. En el Congreso de la Juventud en Brasil. Hagan lío. Una de las primeras cosas que hizo de viaje. Eso, a aquellos que alguna vez tuvimos algún contacto con la educación, como educadores y qué sé yo, es algo impresionante. Invitar a hacer lío. Claro, ¿por qué? Porque te saca del tipo que moldea, vos no moldeás. Vos compartís la formación. Es buenísimo. Y además porque entiende, incluso lo dijo en el reportaje que estuvo con el gato, volvió a recordar eso que le había dicho, hacer lío, porque él entiende que en un montón de lugares, porque los pidas los derechos no los tenés, sino que hay que hacer lío para tener. La posición natural de la juventud, eso fue en el Congreso de la Juventud, era no ser mansos, eso es lo que decía. Hagan lío, no sean mansos, porque están en la época en la que tienen que sacudir al sistema, en la que tienen que ser rebeldes. Seguro. Y viniendo para acá, haber nombrado a García Cuerva al frente del arzobispado de Buenos Aires, también descabezó, porque García Cuerva sigue los pasos acá de el Papa Francisco, y también hizo parece una gran limpieza en las altas esferas del arzobispado. Yo hoy veía una entrevista que le hacía Fontevecchia en Radio de Perfil a Guillermo Moreno, que parece ser que el Papa era bastante amigo de la esposa de Moreno, de Marta Cascales. Muy chupacirio ella. Sí, el marido de ella, ella es viuda, el marido de ella era muy amigo personal de Bergoglio, entonces la relación venía por ahí. Y Fontevecchia decía que él le hizo una entrevista en la cual el Papa le dijo que no era peronista, y Moreno le decía que él lo conocía y que el Papa era peronista. Y es muy sencilla la explicación. El Papa no es Bergoglio.
Bergoglio era Bergoglio, al cual tengo muchas cosas para cuestionarle, y el Papa fue el Papa. Bergoglio hizo una marcha en contra de la ley del casamiento matrimonio igualitario, por ejemplo. Sí. Bergoglio se metió en la reelección de Rovira en Misiones, dándole aire al obispo de Misiones para que se oponga. En fin, Bergoglio era Bergoglio y Francisco fue Francisco. Y evidentemente Bergoglio era peronista, un peronista de centro, moderado. Y el Papa ya trascendió todo eso y ganó una jerarquía internacional que, bueno, no se puede. De todas maneras, me parece que yo no lo puedo separar al Papa de Bergoglio en el sentido de que... Yo creo que a los argentinos nos cuesta más separar al Papa de Bergoglio que a la comunidad internacional que lo conoció siendo el Papa directamente. Nosotros teníamos... Que no entienden cómo puede ser que sea antiliberal y anticomunista al mismo tiempo, que no esté con el capitalismo. ¿Dónde está para...? Claro, no conocen... Sí, bueno, eso decía Pontevecchia. En fin, son las 18:01, nos estamos yendo, nos estamos pasando ya de la hora. Durante la semana, cuando ustedes quieran, a través de las redes sociales nos escuchan, en el YouTube de la radio, de Radio Con Aguante, y si no, el viernes que viene nos estaremos escuchando y viendo, los que nos ven por la aplicación, aquí en Radio Con Aguante, con Tiempos de Resistencia. Señores y señoras, será hasta entonces. Gracias. ¿Y por qué los niños? ¿Y por qué los niños? Decía Balá. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.